precisamente con el tema. Gracias al doctor Edgardo Buscaglia, que está aquí esta mañana. Saludos desde México, doctor. Como siempre, gracias y buenos días. Hola, buenos días, Kat. ¿Cómo estás? Te encontramos en lugares siempre insospechados. Y cerca de la Antártida. Estás cerca de la Antártida. En la Antártida, casi la Antártida te encontramos. ¡Qué barbaridad! ¿Se puede saber qué haces ahí? Bueno, tú me has encontrado en Afganistán, en Kosovo, en Timor del Este. En los lugares más insospechados, sí. Sí. Te hemos encontrado incluso en México. Oye, te hemos encontrado incluso en México, alguna vez. Incluso en México. Incluso en México. Pues incluso en México estamos viendo este documento. Dejemos aquí un momento el punto del comunicado formal para analizar lo que aquí dice, porque las dos personas mexicanas y el robo de combustible y todo este fenómeno que está describiendo con mucha puntualidad el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluye cosas muy graves como el tema de financiamiento a campañas políticas y agregaron medios de comunicación. Tú has hablado en diferentes ocasiones en este espacio, cosa que te agradezco, de esos asuntos con mucha amplitud. Ahora el Tesoro está mostrando esta postura formal a quien la quiera leer. Sí. ¿Qué nos dice todo esto, Edgardo? Mira, primero me alegro muchísimo, Carmen, que este tipo de delincuencia organizada, este tipo penal de delincuencia organizada sea finalmente abordado por ambos países. Recordarás tú que en el año 2010, hace 16 años, le di una entrevista a una revista norteamericana llamada Esquire. Un periodista mexicano me entrevistó, una larga entrevista donde detallé todos los tipos de delitos en los cuales estaba involucrado en ese entonces el cartel de Sinaloa, el cartel del Golfo y otros. Y enumeramos 23 tipos de delitos organizados, entre los cuales uno de los 23 era drogas de todo tipo. Pero después los demás iban por todos lados. Estaba falsificación de moneda, tráfico de órganos, trata de personas, tráfico de migrantes, y entre ellos el tráfico de minerales y de productos derivados del petróleo. Así que después de tantos años es siempre bienvenido que las autoridades norteamericanas y las mexicanas estén por lo menos admitiendo de que esto es un problema gravísimo, y tú has venido documentando en tu programa con mucha claridad el tamaño de este delito organizado y las implicaciones financieras que hacen al desarrollo de México, porque estamos hablando de miles de millones de dólares que el fisco mexicano ha dejado de percibir, ha dejado de obtener debido a este contrabando que va de México a Estados Unidos y de Estados Unidos a México. Recuerdo, para que la gente que está por primera vez escuchando esto, estamos hablando de un tráfico de productos derivados del petróleo y del petróleo mismo, donde, por ejemplo, periodistas mexicanos como Ana Lidia Pérez han documentado desde hace muchos años también cómo el petróleo ligado a Pemex es robado y llevado a través de redes criminales que involucran actores norteamericanos, o sea, ubicados del lado norte de la frontera, y actores mexicanos, que en los libros de Ana Lilia Pérez y de otros periodistas involucraban funcionarios públicos y empresarios. O sea que esto no es novedad. Lo que sí es novedad es que el gobierno norteamericano le está dando una dimensión política a este delito. O sea, como te vengo anunciando desde hace meses en tu programa, Carmen, toda causa por delincuencia organizada, desde que llegó la administración Trump, va a ser vinculada, primero, a actos de terrorismo y segundo, a corrupción política del lado mexicano. Yo no descartaría del lado norteamericano, porque una de las grandes quejas que tiene la presidenta Sheinbaum y las autoridades mexicanas es que las autoridades norteamericanas no colaboran de igual manera del lado norteamericano cuando las autoridades mexicanas solicitan la extradición de ciudadanas o ciudadanos norteamericanos a México. No hay una colaboración paralela. O sea, las autoridades norteamericanas, y ahí lo certifico, no reaccionan
cuando Pemex ha enviado indicios de delitos cometidos por ciudadanos norteamericanos, los juzgados norteamericanos han pronunciado su disconformidad por falta de indicios. Entonces, hay un cortocircuito del lado norteamericano en lo que hace en colaborar de igual manera, de manera paralela, con las autoridades mexicanas en lo que hace a extradiciones, por ejemplo. Pero del lado mexicano hay también un problema grave, que también lo he mencionado en tu programa, que cada vez que las autoridades norteamericanas quieren derivar estas investigaciones a la dimensión política a través del financiamiento de campañas, ahí sale la presidenta a hablar sobre que no hay pruebas. Y decir que no hay pruebas cuando se está solicitando la extradición o cuando la Unidad de Inteligencia Financiera norteamericana elabora un reporte con indicios, pedir pruebas es un disparate jurídico y solamente puede ser explicado por la ignorancia rotunda de la presidenta de México o porque hay complicidad de las autoridades mexicanas para proteger a los políticos mafiosos involucrados en este delito. Detente aquí un no hay segundo. otra explicación, porque Sí. es tal disparate el solicitar pruebas. Entonces, hay Te propongo un segundo, Edgardo, te propongo un segundo, Sí. deténete aquí, porque es muy importante esto que estás diciendo y me gustaría subrayar un poco más. Para que el público que nos está siguiendo tenga mayores elementos. Solicitar pruebas es un disparate en esta fase del proceso, porque también es un tema que se tendrá que procesar de una u otra manera para que entonces las pruebas, las evidencias y los elementos tengan un peso en algún eventual proceso judicial. Pero el tema central aquí es que efectivamente el gobierno, el régimen, está planteando dos cosas. Una, que hay elecciones en Estados Unidos, eso lo dicen algunos legisladores como Monreal, hay elecciones, ya saben, hay elecciones y agarran a México de piñata y entonces pues van a hablar muy mal de México de aquí a las elecciones, pero no hay pruebas o no presentan pruebas. Esa es la narrativa del gobierno, esa es la narrativa del gobierno y ellos dicen, hay una narrativa de la ultraderecha que abona a que hay un narcogobierno, así que narrativa contra narrativa, pero en el tema de las pruebas, déjame detener aquí. ¿Por qué decir que las pruebas, solicitar pruebas es un disparate? Detente un poco más. Dale. Lo que tiene en lo que hace a los futuros procesamientos judiciales, porque en todos estos casos no se inició el procesamiento judicial, en donde un juez aborda la acusación penal formal de un fiscal o de una fiscal y con base en eso comienza un juicio oral. Las pruebas surgen, la prueba, que es un término jurídico muy preciso, surge del debate que tiene lugar durante un juicio oral o a través de un procedimiento abreviado en donde el acusado admite que cometió un delito, pero en este caso, en un juicio oral, surge un debate entre la defensa y la fiscalía y a través de ese debate se determina que es un control de calidad procesal, qué es prueba y qué no es prueba. Mientras eso no ocurra, solamente tenemos indicios, información que se supone que tiene que ser corroborada y objetiva. No puede ser solamente el testimonio de un ser humano que determine que un ciudadano mexicano pertenece al cartel de Jalisco Nueva Generación. Tiene que haber corroboración. Por ejemplo, cuando se determina la presencia de fondos, una persona que ha sido vinculada al cartel de Jalisco, tiene en su haber, la empresa o él como persona física, $300 millones que no puede explicar, ahí tenemos indicios, una información objetiva que corrobora a un testimonio sobre el vínculo con el cartel de Jalisco. Eso es un indicio, información. Lo único que pueden brindar los norteamericanos o los mexicanos en este momento es información indiciaria. No prueba. La prueba surge de un juicio oral en los países democráticos. Salvo que la presidenta Sheinbaum esté pensando en un proceso judicial autoritario donde la prueba lo determina ella o Trump, no existen pruebas sin que exista un juicio oral con un debate que se da en ese nivel, el juicio oral, en el procesamiento mismo, o en un procedimiento abreviado en donde la parte acusada admite, se allana ante la acusación y dice, sí, cometí un delito, acá están las pruebas. Pero no ha ocurrido eso. Solicitar pruebas suena como que la presidenta pertenece a un pacto de impunidad
o suena a que la presidenta es sumamente ignorante, con lo cual se podría poner a tela de juicio su posición de presidenta, si ella pide pruebas. Por otro lado, la presidenta tiene mucha razón cuando ella argumenta de que las autoridades norteamericanas no cooperan de la misma manera que cooperan las autoridades mexicanas. Las autoridades mexicanas han transferido sin un proceso de extradición, cosa que se puede justificar con base en el Tratado de Extradición de 1978, las autoridades mexicanas cuando transfieren a un ser humano de México a Estados Unidos sin un procedimiento de extradición están violando la ley. Pero así sucedió. Más de 92 personas han sido transferidas o extraditadas a Estados Unidos desde México desde que la presidenta llegó al poder, presidenta Sheinbaum. Pero las autoridades norteamericanas no reaccionan de la misma manera. Cuando las autoridades mexicanas solicitan la extradición con base en indicios, donde se observa a una familia que presuntamente ha cometido el delito de tráfico ilegal de productos derivados de petróleo, mal denominados lubricantes cuando pasan del lado mexicano. Por ejemplo, se ha acusado a la familia Jensen de presuntamente haber cometido delitos organizados en el tráfico de gasolina, diésel, donde se le ha encontrado más de $300 millones a esta familia, presuntamente, aclaro, y cuando se solicita la extradición a México, las autoridades norteamericanas no responden. La presidenta tiene razón de que las autoridades norteamericanas no están actuando de manera paralela, de manera similar en cuanto a extradición. Pero por otro lado, las autoridades mexicanas, cada vez que la acusación penal en Estados Unidos aborda la dimensión política, la presidenta se pone disparatadamente a pedir pruebas. Entonces, tenemos un problema de ambos lados de la frontera en donde no se está colaborando adecuadamente con base en los tratados internacionales, la ley internacional establecida. Ni la presidenta Sheinbaum tiene que estar pidiendo pruebas, ni las autoridades norteamericanas tienen que estar bloqueando las extradiciones a México. Tiene que haber una relación fluida de ambos lados, cosa que hasta ahora no ocurre. Y esto solamente beneficia al cartel de Jalisco y aclaro que hay indicios, información de que también hay cartel de Sinaloa y también hay cartel del Golfo, ha estado involucrado en similares delitos. Estamos hablando de miles de empresas del lado mexicano y del lado norteamericano involucrados, pequeñas empresas involucradas en este tráfico ilegal que le representa tanto costo al pueblo mexicano, porque se dejan de percibir miles de millones de dólares como producto de este contrabando. Se está calculando que más del 50% de la gasolina y del diésel consumido en México no está pagando impuestos. Esto le representa un costo enorme al desarrollo humano y al desarrollo económico mexicano. Por lo tanto, no estamos hablando de un delito menor, además de las muertes que involucra todo este tráfico, porque estamos hablando de organizaciones criminales que cometen actos de terrorismo, como lo venimos sosteniendo en un libro publicado por la editorial UNAM en México desde el año 2005, de que sí se cometen actos de terrorismo como producto de todos estos tráficos de drogas, de personas, trata de personas, adulteración de documentos, contrabando, falsificación de monedas, fraudes cibernéticos que últimamente están explotando a través de la actividad de células de estos carteles mexicanos y de otros grupos criminales extranjeros. En la medida que no se aborden estos delitos de manera integral, no vamos a poder desarmar a la estructura criminal, que también tiene un componente político, que la presidenta niega y bloquea con su ignorancia o con su participación activa, no se sabe. Lo cierto es que la presidenta tiene un problema de percepción de impunidad, no solamente de debilidad, como argumenta Trump. A Trump le importa muy poco, para abordar tu pregunta, Carmen, a Trump le importa muy poco la corrupción. Trump está rodeado de corrupción en su entorno, en la Casa Blanca, tremenda, con un incremento de su patrimonio neto que no se puede justificar sin conflictos de interés y sin tráfico de influencia. De locos. Hay mucho de cierto en que se está acercando la elección intermedia norteamericana acá en noviembre y que el presidente le está poniendo mucho martillo al caso mexicano para demostrarle a su base dura que realmente las cosas cambiaron desde la época del presidente Biden,
ahora tenemos una migración neta cero, Carmen, cero. La migración neta de todo el planeta Estados Unidos llegó a cero de manera neta. Y al mismo tiempo está combatiendo a la corrupción política que alimenta la delincuencia organizada en México. Cosa que no deja de ser cierta, es verdad. Lo venimos sosteniendo con datos en varios libros, en varias publicaciones, y cuando estuvimos asesorando en su momento a las autoridades mexicanas, nos encontrábamos con que el 72% de las causas de delincuencia organizada, de asociación ilícita, involucraba funcionarios estatales del Estado mexicano. No hay ninguna duda, escuchaste, el 72% de las causas que nosotros examinábamos en nuestros trabajos de análisis de causas judiciales en México involucraban a funcionarios del Estado mexicano. Entonces, eso existe, pero obviamente tenemos el catalizador de las elecciones norteamericanas que sí los lleva a Trump de alguna manera a conductas abusivas, a conductas que violan los principios básicos de la diplomacia. Él va a vincular, estaban hablando en la sección anterior sobre el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos, Canadá, va a involucrar el posicionamiento de Trump en relación a ese tratado, porque cuando la gente de Trump se acerca a México a negociar, va a golpear con el caso de corrupción política, va a vincular el tema de corrupción política para ablandar a las autoridades mexicanas y lograr posiciones comerciales mucho más ventajosas para Estados Unidos. Trump relaciona todo con todo a la hora de negociar. Entonces sí, es verdad, lo de noviembre, las elecciones intermedias, pero no deja de ser verdad también de que hay un pacto político de impunidad mafiosa en México por ignorancia o por participación política. Lo cierto es que no podemos ya argumentar de que en México no existe corrupción política vinculada a la delincuencia organizada, como tampoco se podía argumentar hace 5 años, Carmen, de que en México no se producía fentanilo, que era lo que decía disparatadamente López Obrador. También otro disparate, que después se probó que sí, se producía fentanilo y muchos otros tipos de drogas como metanfetaminas y otro tipo de drogas diversas. Hay más de 77 drogas. El último conteo nos dio 77 drogas sintéticas que se producen en México. Por lo tanto, mientras sigamos argumentando disparates, como en este caso, eso le quita fortaleza a la posición mexicana, que sí tiene razón en argumentar que las autoridades mexicanas no reaccionan adecuadamente a la hora de extraditar a ciudadanos norteamericanos involucrados en el tráfico de productos derivados del petróleo. Estamos hablando de cifras cuantiosas. A una familia como la que te mencioné, presuntamente se le acusa de presuntos delitos organizados con dinero, con $300 millones que se les encontraron en su haber. La señora, el señor y los 2 hijos. Entonces hay una corrupción de ambos lados de la frontera que explica este fenómeno. Pero ambas autoridades están adoleciendo de fallas espantosas, una por proteger a la dimensión política de la delincuencia organizada en México y la otra por no reaccionar ante tratados internacionales que justificarían la extradición de ciudadanos norteamericanos a territorio mexicano. Hay otra empresa llamada ICO, en donde también se le acusa de presuntos delitos organizados vinculados a los derivados del petróleo, al tráfico, que tampoco está reaccionando adecuadamente las autoridades norteamericanas. O sea que hay quejas de ambos lados. Para mí me preocupa el caso mexicano porque sin tocar la dimensión política, esta pesadilla jamás va a terminar en México. México es el principal país que ha sufrido como consecuencia de estos delitos organizados vinculados a estos carteles. No solamente en los miles de millones de dólares que ha dejado de percibir el Estado, que ha afectado el desarrollo mexicano y la pobreza, sino también más de 132.000 desaparecidos, más de 300.000 muertes en los últimos 15 años. Entonces, estamos hablando de una mega tragedia del lado mexicano. Que los actos de terrorismo, según Trump, se cometan en Estados Unidos, no quiere decir que muchos más actos de terrorismo se hayan cometido en territorio mexicano, que la presidenta tampoco está abordando. Por ignorancia, por omisión, lo cierto es que el pacto político de impunidad mafiosa continúa en México. Entonces tenemos un problema mucho más grave del lado mexicano porque ha implicado muchas más muertes. Por otro lado, Trump, como tú sabes muy bien, argumenta que más de 100.000 personas
han muerto por sobredosis debido al tráfico de fentanilo del lado mexicano al lado norteamericano. Razón por la cual el gobierno norteamericano acusa a los carteles mexicanos de actos de terrorismo porque están exportando a Estados Unidos un arma química de destrucción masiva. Eso hace que se clasifique a estos carteles como carteles que cometen actos de terrorismo, en donde los recursos que ha puesto Trump debido a esa tipificación de terrorismo son 37 veces más de lo que ponían las autoridades norteamericanas antes de la llegada de Trump. O sea, dense cuenta de la cantidad de recursos que ahora Estados Unidos le está poniendo al combate de la delincuencia organizada del lado mexicano. Esto no es solamente discurso de Trump. 37 veces más recursos del Estado norteamericano están siendo puestos, incluyendo al Pentágono, por supuesto, a la destrucción de las dimensiones políticas, financieras, económicas en los sectores legales de la economía, empresas legalmente constituidas que les actúan como canales de lavado de dinero o como canales de exportación a los carteles mexicanos, empresas legalmente constituidas que están en las listas del Tesoro norteamericano, que la pueden ver a través de Internet. Estamos hablando de una magnificación del combate contra la delincuencia organizada mexicana que va a ir mucho más allá de las elecciones de noviembre de este año. Por más que sea cierto que Trump hace mucho más ruido en sus discursos sobre México debido a las elecciones, lo cierto es que ahora tenemos 37 veces, en términos reales, más recursos del Estado norteamericano para combatir a la delincuencia organizada en todas sus dimensiones. Y todo caso de delincuencia organizada, Carmen, en México va a ser vinculada a actores políticos a partir de ahora. O sea que se acostumbren al hecho de que muchos más políticos van a ser acusados, muchos más políticos van a estar sujetos a solicitudes de extradición del lado mexicano y que la presidenta cambia de discurso, que comience a dar otro discurso que no incluye los disparates que está diciendo hasta ahora sobre que se necesitan pruebas. Nadie necesita pruebas en un sentido técnico en un proceso de extradición. Se necesitan indicios, información precisa sobre fechas, números de cuentas bancarias. La prueba que implica la asignación de culpa hacia una de las partes acusadas se da en un juicio. En una democracia, el juicio, para que la presidenta aprenda, el juicio oral, un procedimiento judicial determina la prueba, determina dónde está la prueba y dónde qué no es prueba. En una democracia. Ahora, si la presidenta quiere adoptar la reforma judicial china autoritaria, entonces sí, la prueba se fabrica desde el comienzo. Entonces quiero que se entienda esto, pues muy importante que el pueblo mexicano entienda la diferencia entre indicios y prueba. Lo trato de explicar en términos muy coloquiales para que se comprenda. Esto no es una discusión solamente que se debe dar entre abogados, tiene que ser comprendido por el pueblo, por las sociedades, porque de lo contrario se abusa a través del sistema judicial, se abusan los derechos humanos a través de la asignación de pruebas en las etapas iniciales de investigación. Ningún policía puede producir pruebas, ninguna agencia de inteligencia puede producir pruebas. La Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana tenía desde hace muchísimos años información sobre el tráfico ilegal de productos derivados del petróleo, que era robado desde México, llevado a Estados Unidos, refinado y después reexportado a México como diésel, como gasolina, etc. Eso desde hace más de 10 años se conocen indicios sobre esta actividad. Y que está vinculada al financiamiento de campañas, eso se conoce desde hace más de 12 años, en donde nosotros examinábamos causas judiciales, Carmen, y observábamos que esos tráficos de productos derivados del petróleo eran parte de los financiamientos de campaña a todos los partidos mexicanos. Eso no es tampoco novedad. Así que negar eso como indicio es un disparate o forma parte de un pacto político mafioso de impunidad en México. Tremendo lo que dices, doctor Edgardo Buscaglia. Te aprecio muchísimo que estés aquí para hablar del tema, para abordar el tema de esta manera. Y bueno, déjame cerrar brevemente con este fragmento de lo que respondió ayer justamente la presidenta de México cuando se le preguntó de este documento del Departamento del Tesoro, en donde se está planteando, entre otras cosas, que dinero criminal se utiliza en México para financiar campañas políticas y le agregaron medios de comunicación. Esto fue lo que dijo Sheinbaum ayer. Regreso contigo para cerrar.
sobre esta información que surgió de una sanción que hizo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a unas personas que están vinculadas al delito del huachicol fiscal y a su vez vinculadas con el cártel Jalisco Nueva Generación. Se informó que este dinero lo utilizan para financiar también algunas campañas electorales aquí en México. Preguntarle si su gobierno tenía conocimiento de esta información y cómo es que, porque bueno, también se dice... Una parte de ello se trabaja con la UIF. Lo que no entendemos pues es la parte de cuando informan de las campañas, porque eso nunca fuimos informados. Y además, ¿qué pruebas tienen también? Porque es lo mismo. Lo mismo. O sea, es decir que ocurre algo sin ninguna prueba. Así pasó con las 3 instituciones financieras que de manera unilateral el Departamento del Tesoro toma una medida. Cuando nosotros le pedimos que dieran las pruebas para que pudiéramos acompañarlos en ese proceso, solo se enviaron 2 páginas sin pruebas. Y hay que repetir que nosotros, cuando hemos solicitado, por ejemplo, en el caso de extradición, ellos nos piden pruebas. O sea, es una práctica común que se pida pruebas de uno y de otro lado. En este caso, las personas que fueron, de las que habla este comunicado, ya estaban también bajo investigación de la UIF, pero ellos se adelantan con el comunicado, no esperaron a la comunicación conjunta. Y ponen este tema de las campañas, que no entendemos a qué viene. No entendemos a qué viene, dice la presidenta de México. Edgardo Buscaglia, para cerrar, ¿qué dices? Espero que haya sido claro, y tú dime, por favor, Carmen, la diferencia entre indicios, información clarísimo. y pruebas. A mí me pareció clarísima la explicación. Eso es algo que la pobre presidenta tiene que entender, que está haciendo el ridículo ante la comunidad internacional diciendo cosas así, que la asesoren mejor. Ella no es abogada ni tampoco tiene que serlo, pero tiene que entender esta diferencia. Es presidenta de un país importante en el mundo. No puede hablar así. Por otro lado, si la presidenta tuviese una actitud adecuada sobre cómo abordar el tema de dineros de campaña, dineros sucios de campaña en el sistema político, lo que nosotros veríamos es que la presidenta dice, bueno, nosotros no tenemos nada que ocultar y a partir de ahora vamos a solicitar de que se lleven adelante auditorías preventivas de campañas y precampañas y de los partidos políticos, para probarle al mundo de que acá no hay dinero sucio entrando a la política. Eso diría una presidenta que tiene no solamente nada que ocultar, sino que tiene la iniciativa de llevar a una solución institucional. Como tú recordarás, Carmen, en todos nuestros libros y en todos nuestros trabajos públicos hemos propuesto que México cumpla con las leyes internacionales que demandan de México que se implementen 45 reformas institucionales antimafia. Entre ellas son las auditorías de campaña obligatorias, preventivas, de campañas y precampañas y de los partidos políticos. Era una de las 45 acciones institucionales que México nunca cumplió, ni con el PRI, ni con el PAN, ni con el PRD, ni con Morena. En ese sentido, continúa el pacto político de impunidad. No hay auditorías obligatorias en México, auditorías de campaña, de precampaña, para determinar si existe alguna irregularidad en los dineros que entran a las actividades políticas. Eso yo no lo escucho de la presidenta. Cuando nos vinieron a ver asesores de la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México y nos vinieron a ver para poder solicitar mi presencia en un taller, yo les dije, miren, no estoy interesado en hacer shows gratuitamente. Si la doctora Sheinbaum, en ese momento le respondimos, propone de que se legisle la atribución de auditorías ciudadanas a todas redes mexicanas de sociedad civil formalmente constituidas y sujetas a auditorías también para determinar el origen de los capitales de las ONGs, de la sociedad civil. Si la presidenta está dispuesta a proponer una ley de auditoría ciudadana para poder determinar los orígenes de los dineros dedicados a contrataciones públicas,
los orígenes de los dineros que se asignan a presupuestos, los orígenes de los dineros que se asignan a campañas y precampañas. Si la doctora Sheinbaum está dispuesta a proponer una ley de auditoría ciudadana, como hace Brasil, como hace Colombia, como hacen 67 democracias serias del planeta, gratuitamente podemos darle toda la asesoría a través de documentos con todos los antecedentes internacionales. Nunca más volvieron a llamar después de eso. Estaban interesados en el show. Lo que les quiero decir es que para evitar de que México sea acusada como país de estar alimentando a la política a través de dineros mafiosos, que son dineros originados en la sangre del pueblo mexicano, lo que hay que hacer es proponer tomar la delantera, que la presidenta Sheinbaum tome la delantera, cambie las reglas del juego en su relación con Trump y proponga soluciones que han dado resultados en muchas democracias del planeta, que han reducido la cantidad de dinero ilegal que entra a las campañas y precampañas políticas. Lo cierto es que cuando nosotros examinábamos causas judiciales en México, en muchos estados, a través de nuestros equipos, con causas judiciales a la vista, que en ese momento salían de los archivos o causas en curso, nos encontrábamos con el 72% de esas causas judiciales por delincuencia organizada o asociación ilícita, 72% con vínculos a funcionarios públicos de alto nivel. Entonces, no podemos negar este problema y no podemos continuar con esta farsa, con estos disparates, sin proponer soluciones, como por ejemplo el tema de las auditorías ciudadanas y las auditorías obviamente del Estado mexicano, que tienen que operar en la dimensión política de manera obligatoria, aleatoria y frecuente, para que haya mucha menos probabilidad de que los dineros sucios continúen entrando al sistema político mexicano. Eso es un poco con lo cual quería terminar con esta propuesta, Carmen, que de alguna manera representa una salida de este infierno, ¿no? Pues sí, este infierno del que hay que salir sin duda. Doctor Buscaglia, te aprecio muchísimo este enlace, agradecemos muchísimo que nos tomes esta comunicación en situaciones no fáciles para comunicarnos contigo. Saludos a la Antártida, saludos a donde estás y seguiremos hablando. Un abrazo. Felicidades, Carmen, hasta pronto. Gracias, doctor Edgardo Buscaglia. Pues esto es lo que nos presenta el doctor Buscaglia en este análisis muy puntual acerca de este documento y de la respuesta del gobierno sobre este documento del Departamento